Buenas tardes, mi nombre es Héctor Pérez y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de West Pine. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico online. Recuerde, usted puede comunicarse con nosotros a través del chat y es nuestra oración y deseo que podamos pasar un tiempo juntos para meditar en la palabra de Dios y lo que ésta enseña con respecto, en este caso, a la doctrina del hombre. Nuestra iglesia está siempre a su servicio. Recuerde que si usted tiene algún motivo de oración que quiera compartir con nosotros, usted puede mandar un texto o dejar su comentario y con mucho gusto nosotros pues le vamos a estar atendiendo y vamos a estar intercediendo por usted, por su familia o en general por la petición que usted tenga. Quiero sin más demora entonces ir a Dios en oración para buscar su dirección en este estudio de la Biblia y poder comenzar esta nueva serie que va a durar varias semanas donde vamos a estar hablando sobre la doctrina del hombre. Usted puede conectarse con nosotros por ahora cada viernes en la noche a las 8 de la noche, hora de la Florida, para ir teniendo estos estudios de la Biblia. Vayamos al Padre en oración. Señor, gracias por la oportunidad de nuevamente conectarnos a las redes sociales para tener este estudio de la Biblia. Danos tu dirección para ello. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, quita lo humano, lo terrenal, y dirígenos, oh Padre Celestial. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Hoy comenzamos esta serie sobre la doctrina del hombre y específicamente vamos a centrar toda nuestra atención en el estado del ser humano antes de la caída en el pecado. O sea, vamos a estar meditando en lo que enseña la Biblia sobre el estado original en el cual fue creado el hombre. Por eso este estudio lleva por título El primer estado del hombre. Y se llama el primer estado del hombre porque fue muy distinto al estado que tenemos hoy en día y al estado de nuestra naturaleza y realidad presente. Cuando vamos a la palabra de Dios descubrimos que los ángeles y los hombres son los dos órdenes de seres inteligentes que Dios ha creado. Con el estudio de hoy nos proponemos examinar lo que la Escritura enseña con respecto al primer estado del hombre o al estado del hombre antes de la caída en el pecado. Y una vez que Dios crea al hombre, esto es lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si usted examina con cuidado, la Biblia da por sentado de que el ser humano es el resultado de la mano creadora de Dios. Por tanto, como cristianos, rechazamos toda teoría que no sea el creacionismo. O sea, rechazamos la teoría del Big Bang, rechazamos la teoría de la evolución materialista y atea, rechazamos cualquier teoría que no se ajuste a la creación directa y espontánea de Dios. Rechazamos lo que se conoce como el creacionismo teológico, deísta, el hecho de que Dios permite la evolución, etcétera, etcétera. Creemos que el hombre fue creado tal y como dice la Biblia, del polvo de la tierra. Dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Luego en el mismo capítulo 1 de Génesis, pero en esta ocasión en el versículo 31, la Biblia dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto es muy, muy interesante. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y quiero que prestemos especial atención a esta última frase. He aquí era bueno en gran manera. O sea que el criterio de Dios con respecto al hombre es que había sido una creación buena, y no buena en cualquier sentido, sino buena en una manera extraordinaria, en una manera grande, en una manera especial. La Biblia dice que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y a diferencia del resto de la creación, Dios directamente sopla en su nariz el aliento de vida, y esto es lo que causa que el hombre
viniera a ser lo que la Biblia declara, un alma viviente. Así lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este texto nos enseña que el hombre es superior al resto de las cosas creadas por Dios. Es superior a todos los animales, y esta superioridad se indica con mayor claridad en lo que enseña la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de la tierra, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y quiero que prestemos especial atención a la primera parte del versículo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando examinamos este pasaje, vemos que por designio divino el hombre estaba destinado a ser señor de toda la creación y a tener una posición preeminente en ella, pues este texto dice que el hombre iba a señorear sobre todas las aves de los cielos y sobre toda bestia del mar y sobre todo animal de la tierra. Y esta autoridad y señorío del hombre sobre toda la creación no iba a ser en independencia de Dios, sino todo lo contrario, iba a ser bajo la autoridad, bajo la dirección, bajo el cuidado del Señor nuestro Dios. Ahora, ¿qué quiso decir Dios con la frase hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? El hombre no es hecho a imagen de Dios en el sentido físico o corporal, pues Dios es espíritu, y un espíritu es un ser inmaterial. Como dice el Catecismo de Westminster, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, parte ni pasiones. Y eso es lo que enseña la Biblia. En Juan capítulo 4, en el versículo 24, leemos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero nos interesa la primera parte del versículo: Dios es espíritu. Este texto define lo que Dios es. Cuando vamos a Lucas capítulo 24, versículo 39, después de su resurrección, Jesús quiere mostrarle a Tomás que Él ha resucitado en un cuerpo material, y explica que un espíritu no tiene partes, que un espíritu, pues, un espíritu no tiene partes, y que era resucitado en carne, por tanto se le puede palpar. Dice Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y Jesús entonces añade: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que Jesús mismo explica lo que es un espíritu. Es un ser no material, que no tiene carne ni huesos. Entonces, una semejanza física para explicar que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios está fuera de cuestión, está fuera de orden. No podemos decir que el hombre es físicamente semejante a Dios, porque esto es algo imposible. En mi opinión, las palabras imagen y semejanza hablan de lo mismo, o sea, no hay una distinción entre el uso de una y la otra. La imagen de Dios es su semejanza, y su semejanza es también su imagen. Ahora, ¿en qué sentido el hombre fue hecho a la imagen de Dios? ¿En qué sentido el hombre fue hecho a la imagen de Dios? Bueno, cuando vamos a este pasaje y a otros pasajes más de la Biblia, descubrimos en primer lugar que el hombre es hecho a imagen de Dios en cuanto a que el hombre es un ser racional de la misma manera. El hombre es un ser racional de la misma manera que Dios es un ser racional. El hombre, a diferencia de los animales, es un ser inteligente, es un ser pensante, es alguien que tiene autodeterminación, tiene voluntad propia, y estas son características de personalidad. Los animales solo actúan por instinto. Los animales no tienen voluntad propia, no tienen autodeterminación, no pueden tomar decisiones, no hacen las cosas intencionalmente. Es el instinto el que lleva a los animales a actuar
ciegamente y sin razón para hacer ciertas cosas sin saber por qué y que no mejora la manera de hacerlas. Por eso es que el instinto de los animales obra con uniformidad constante y no hay adelanto alguno en ellos. Por ejemplo, las aves migratorias siguen emigrando cada año como mismo lo han hecho siempre su especie y no vemos que han cambiado, no vemos que en algún momento dejan de migrar. Las abejas, según su especie, siguen haciendo las celdillas sobre las cuales ponen sus huevos y ponen la miel y todo esto de la misma manera que lo han hecho de antaño. No ha habido cambios en la manera de hacer las celdas. Los depredadores siguen cazando de la misma manera que siempre lo han hecho. Los gorriones, las golondrinas, las aves siguen cada una según su especie haciendo los nidos exactamente como siempre lo han hecho. Todo animal es irracional, no tiene inteligencia, no tiene autodeterminación, no tiene voluntad propia y esto le distingue del ser humano, el cual es un ser racional, como ya dijimos anteriormente. Ahora, el hombre está dotado de facultades mentales capaces de mejorarse indefinidamente. El hombre se ha perfeccionado, el hombre continúa perfeccionándose y se perfeccionará en todas las áreas de la vida. Las construcciones de hoy no son como las de hace 50 años atrás, ni las de 50 años atrás son como las de hace 1000 años atrás, y las de 1000 años atrás no son iguales a las de hace 5000 años atrás. Vemos que ha habido cambios, la manera de comunicarse, la manera de vivir, la manera de hablar, las costumbres, la medicina, en todas las áreas el hombre es un ser cambiante y ese cambio viene a raíz de su progreso, de su conocimiento, a raíz de que es un ser pensante, a raíz de su intelecto. Por todo esto es que el hombre puede levantarse más y más en la escala del mejoramiento espiritual. Ahora, originalmente el hombre fue hecho una criatura racional y esta racionalidad no se perdió con la caída de éste en el pecado, pues el hombre continúa siendo un ser racional. Y a esto es lo que se refiere Santiago cuando habla de los hombres como hechos a semejanza de Dios. En Santiago 3:9 leemos: con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y es evidente que el hombre es un ser racional porque éste vive sujeto al gobierno moral, irracional e inteligente. Sin una naturaleza racional e inteligente, el hombre carecería de responsabilidad. El gobierno humano reconoce esto porque no reconoce como responsable a aquellas personas que sufren de demencia o que carecen de cordura. Por ejemplo, un tribunal puede desestimar un caso si es comprobado que el demandado no estaba en su pleno juicio al ejecutar las acciones que le incriminaban. Ahora, la razón, falta de cordura, la falta de racionalidad, falta de inteligencia, desestima estos casos. Todo esto confirma lo que venimos sosteniendo y que es de todos los seres vivos creados por Dios, pues solo el hombre es hecho a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Por eso es que decimos que el ser humano es hecho a imagen de Dios en cuanto a lo racional. Ahora, qué bendición el hecho de que fuimos hechos entonces a semejanza de Dios. Qué honor poseer un principio racional espiritual que en un sentido especial es una emanación del Padre de los espíritus. Y aunque a Dios se le describe en la Biblia como el creador y diseñador del cuerpo humano, nunca se le llama el Padre de los cuerpos, sino el Padre de los espíritus. Y parece que la idea es que hay algo en el espíritu del hombre que le pone en relación especial con Dios. Relación que en cierto sentido ningún objeto material ni ningún animal puede ni podrá nunca tener. El hombre es racional, es inteligente y tiene espíritu porque fue hecho entonces a la imagen de Dios. En segundo lugar, vemos que el hombre es hecho a imagen de Dios en lo moral. El hombre fue hecho a imagen de Dios en esta área. Esto quiere decir que fue creado un ser santo, fue creado un ser perfecto. El hombre en su estado original, previo a la caída en el pecado, era semejante a Dios en grandeza, en lo intelectual, y semejante a Dios también en perfección moral. Cuando Dios creó al hombre,
lo creó perfecto, lo creó recto. Y eso es lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, cuando declara: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, el primer hombre y la primera mujer, o sea, Adán y Eva, fueron creados en el mismo estado de pureza que los ángeles del cielo, y en ellos no había presencia de pecado alguno, ni sombra de imperfección en su carácter. El carácter de Dios es entonces la norma de la rectitud y la perfección moral. Entonces, todo lo que se eleva hasta esa norma moralmente es recto y es perfecto. El hombre en su estado original estaba en armonía con esa norma, por eso en su estado original vemos la disposición de su corazón, que era recta, vemos que su vida toda estaba enfocada en la persona de Dios, vemos que su voluntad estaba en consorcio bendito con la voluntad divina, vemos que también su entendimiento, el entendimiento del hombre en su estado original, estaba lleno de luz. O sea que sobre Adán y Eva reposaba el sello de la santidad. Hay una prueba indirecta de la rectitud original del hombre que no debe pasarse por alto. Se hallan dos pasajes de las epístolas del apóstol Pablo. La primera de ellas está en Efesios capítulo 4, verso 24, cuando la Biblia dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El segundo lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La doctrina de estos pasajes enseña que la regeneración es la restauración del hombre a la imagen de Dios, la cual consiste en tener justicia y santidad verdadera. El estado original del hombre fue de inocencia, o sea que cuando Dios creó al hombre, el hombre no era pecador como es hoy. Era un estado también de integridad. El hombre no tenía las faltas de integridad que tenemos hoy. Era un estado de rectitud, era un estado de pureza. El hombre contaba con la aprobación de Dios. A diferencia de nosotros, el hombre antes de la caída, en el pecado, se paseaba en el huerto del Edén, se paseaba en el huerto junto con Dios mismo y tenía una relación íntima de cara a cara con Él sin morir. ¿Por qué? Porque el pecado no estaba presente en su vida. Sus almas, las almas del hombre, de Adán y de Eva en este caso, estaban llenas de amor, estaban llenas de gozo y tenían paz con Dios, paz con Dios. Al no haber pecado, no había necesidad ni espirituales ni materiales. Entonces no había necesidad de la oración. Ellos tenían una oportunidad mucho más amplia que la nuestra para la alabanza a Dios. Dios se complacía de ser adorado tanto en el cielo como en la tierra, porque en este tiempo se hacía plenamente su voluntad. Pues recuerde que esto es lo que más le agrada a Dios. La creación entera antes de la caída también gozaba de un estado de perfección, pues la Biblia enseña que las malas hierbas, el descontrol climático y todos los males que padece nuestra creación hoy no comenzaron hasta después que el hombre cayó en el pecado. Si vamos a Génesis 3:17, vemos que cuando Dios da su sentencia sobre el hombre, le dice, al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que dice, maldita será la tierra por tu causa. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, verso 22, creo que es el texto más gráfico, dice la Biblia: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación gime. Y luego en el mismo Romanos 8, pero verso 19 al 23, podemos ver esto en su contexto, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que la creación fue esclavizada en corrupción por causa de la caída del hombre.
Y sigue diciendo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sigue diciendo Pablo, sino que también nosotros. O sea que este texto es muy claro, la creación fue afectada por la caída del hombre en el pecado. Y, amados hermanos, descubrimos entonces que con todo esto, que ciertamente el hombre entonces no estaba en la condición de deterioro que nosotros tenemos hoy. El hombre gozaba de una justicia y una santidad perfecta. El hombre no había sido afectado por el pecado. Entonces, a modo de conclusión, Dios crea al hombre y la mujer, y estos son superiores a todo lo creado porque fueron originalmente creados en el mismo estado de gloria, perfección y santidad que Dios. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy pecamos? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo estudio. En el próximo estudio estaremos hablando específicamente entonces de la caída del hombre en el pecado. Que el Señor les bendiga ricamente, y es mi oración y deseo que este estudio pues sea de mucha bendición. Recuerden que estamos estudiando la naturaleza del hombre. Vamos a empezar a ver de dónde caímos, cómo caímos, las consecuencias de la caída y cómo solucionar el problema de la caída, que es a través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal para poder estar nuevamente en paz con el Señor nuestro Dios. El Padre Celestial les bendiga abundantemente y le colme de muchas bendiciones. Recuerde dar me gusta, comparta esto con sus amigos, y le invito a cada domingo a estar con nosotros a las 11 de la mañana en el 2871 Johnson Street, Suite 101 en Pembroke Pines, Florida. Johnson Street en el 2871 Pembroke Pines, a las 11 de la mañana, para juntos celebrar el culto a nuestro Dios. El Padre Celestial sea con todos ustedes.